Bueno, me encuentro con Horacio de la Vega, nuevo presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, que tendrá nuevos retos para este nuevo cargo. Muchísimas gracias, Horacio. Platícanos estos retos que vas a tener para la Liga Mexicana de Béisbol. Primero te saludo con mucho gusto, me da mucho gusto verte nuevamente. Y bueno, pues yo creo que hay mucho trabajo por hacer, hay un gran camino por recorrer. Creo que se ha venido perfeccionando y profesionalizando la Liga en los últimos años. Hay que reconocer el trabajo que hizo el propio Javier Salinas en su momento, hay que rescatar muchas de las ideas, las sinergias que logró y darle continuidad sin duda alguna a ellas y explorar algunas otras precisamente para poder hacernos más fuertes como liga y hacer más fuertes a los equipos, que ya la hice en las pasadas reuniones en las Winter Minis en San Diego con las propias ligas mayores, con la Major League Baseball, una relación estrecha que también, como sabes, se tiene con Edgar González y ProBase y de la misma manera con Mayorga en la parte de la federación, de la misma manera con Ana Guevara en la CONADE. Entonces yo creo que es una sinergia importante que tenemos que seguir fortaleciendo. ¿Cuál será el objetivo y la prioridad que tendrás para esta presidencia? Pues mira, yo te diría que tenemos que evolucionar el béisbol. En estos años tenemos que aprovechar una ola muy positiva con respecto a este deporte en estos tiempos. El que se generan, digamos, sinergias, alianzas, estrategias conjuntas que tenemos que aprovechar con la intención de tener estos objetivos comunes. Sobre todo el primer tema que tienen que ver, el año que entra es olímpico y hay que ver la selección mexicana que va a ser historia para estos Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, es un gran reto, nos toca a nosotros, digamos que la Liga del Pacífico nos pasa la estafeta porque ellos, y felicito, ¿no?, a Omar y a todos los dueños de los equipos de la Liga del Pacífico que califican a los Juegos Olímpicos, que se esta gran oportunidad y que es una oportunidad histórica y que nos toca después a nosotros, junto con muchos de los dueños de los equipos, prestar a los jugadores y provocar que tengamos la mejor selección olímpica, ¿no?, de la historia. Ese fue un compromiso unánime y decidido de todos los dueños en la asamblea y muy agradecido con Ana Guevara, que nos visitó allá además para hacer la presentación, y por supuesto con Edgar González y con el señor Valdés y con Juan Gabriel Castro y con Cundi y con todos los que han provocado pues esta sinergia que, repito, una de las cosas, y me salgo de tu pregunta, pero importante mencionarla, que el presidente de la República dijo ayer con respecto a esto, es el trabajo en equipo. Muchísimas gracias, Horacio, y te deseamos muchísimo éxito en este nuevo reto que tienes. Te agradezco mucho. Hasta luego. Gracias.